Doctor, estamos al aire para comenzar la charla del día de hoy. Muy buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Y lo digo no como frase de cajón, sino que de veras. Laura, buenas tardes. Gracias por madrugar a acompañarnos. Mónica, muy amable. Gracias, bienvenida. Lo digo no como frase de cajón, realmente esto se vuelve algo muy estimulante porque es una obligación autoimpuesta y placentera el hecho de tener que investigar, mirar, leer, refrescar conocimientos y aprender cosas nuevas para poderlas transmitir a ustedes. Ni más faltaba que nos las sabemos todas. Indudablemente hay cosas que aprendemos, que cada día cambian y ha habido muchas cositas que ha habido que aprenderlas para poder estar aquí con ustedes en esta cita periódica que tenemos. Muchísimas gracias de veras por acompañarnos y esperamos que esto les sea de utilidad. Quisimos arrancar con esta frase pronunciada, atribuida a Teofrasto von Bast Paracelso, que como ven existió en el siglo XVI, murió en el siglo XVI y fue un pionero en muchas cosas. Paracelso estudió lo que en ese momento era la ciencia de la química, que se la llamaba alquimia, y dijo una verdad muy grande que todos los días corrobora la homeopatía. ¿Cómo les parece? Es sorprendente de veras. Mucha gente cuando uno le dice esto lo mira con cara de ojos desorbitados. Efectivamente, la homeopatía es una de las aplicaciones muy preponderantes de esta afirmación de Paracelso, aunque lo hacemos todos los días. Si usted se dedica durante un rato a tomar agua, y no digo de tomar un vaso o tomar 2 vasos de agua, hablo de tomar litros, 10, 20 litros, que de pronto una persona con algún problema psiquiátrico puede hacerlo, puede poner en peligro su vida. Y estamos hablando de agua, agua de la llave común y corriente. No estamos hablando de nada extraordinario. Efectivamente se vuelve un veneno en determinadas cantidades y puede matarlo. Si diluye la sangre, si baja la cantidad relativa de sodio que tenemos en la sangre, de sal, pues podemos, en principio, se van como torciendo los cables del cerebro. Y finalmente la persona termina por tener gravísimos problemas que pueden llevarlo a la muerte. Entonces esta afirmación es muy cierta. La homeopatía, como les decía, es una aplicación muy real, todos los días la vemos. Medicamentos muy comunes de la homeopatía como el árnica, como la nux vomica, como el podophyllum, como la ipecacuana, son medicamentos que por lo menos al ingerirlos en cantidades, las llamamos nosotros ponderables, medibles, eh, esas cantidades producen grandes intoxicaciones y grandes problemas en la gente. La diferencia está en que definitivamente, pues hacer la preparación homeopática, estamos hablando que se eliminan esas cualidades tóxicas y solamente se deja la parte buena del medicamento, pero igual se pueden hacer venenos, hay de hecho venenos muy poderosos como venenos de serpientes, los que muchos de ustedes conocerán, la pudridora, se hace un veneno, se hace un medicamento muy efectivo, la Quesis trigonocephalus. Y una gota se dice que puede matar 100 personas, una gota de su veneno. Y sin embargo, se hace un medicamento muy efectivo para tratar muchos problemas en homeopatía. Así que párenle bolas a esta afirmación, a esta frase, nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis porque realmente es algo que vamos a ver y vamos a aplicar hoy realmente que vamos a hablar de comidas. Muy bien. Antes de arrancar a hablar de las comidas, de todo esto que ofrecimos hablar hoy respecto de cómo es ese asunto de comida sana,
Quiero hacer un aviso parroquial. Quiero destacar un poco el evento que tenemos próximo para jueves y viernes de la próxima semana y de la semana siguiente, que será igualmente a las 6 de la tarde. Algunas personas nos escriben confundidas y todas esas cosas, entonces vamos a dar una rápida lectura a lo que hemos enviado por correo a quienes se inscribieron. Esa era la finalidad de la inscripción en la página, que sigue estando vigente para quienes quieren ingresar o quieren enterarse. Allí a través de este medio se le manda la información. La página, recuerden lo que es drzapata.net, .net no es .com, es .net, drzapata.net, la barrita inclinada y enseguida la palabra taller, todo pegadito. Y ahí ingresan, llenan el formulario y eso nos muestra su interés en ingresar a este taller. Entonces vamos a leer sin más prolegómenos, sin más introducciones, la información, uno, que está consignada en lo que hemos mandado al correo. Entonces, tenemos claro que son 4 sesiones, una el jueves 19, otra el viernes 20. Luego la semana siguiente, el jueves 26 y viernes 27 en este mes de noviembre de 2020. Todas esas sesiones las vamos a hacer a las 6 de la tarde. La duración la tenemos estimada entre 1 hora y hora y media. De pronto nos podemos demorar un poquito más. La intención es que les sirva. Y para que les sirva, pues ustedes deben tener la posibilidad de hacer preguntas, de manifestar sus inquietudes. No es solamente mostrarles la receta y salir corriendo para la siguiente. Primero, porque hemos venido insistiendo a lo largo de todas estas charlas en la importancia de entender que la comida es un elemento terapéutico. ¿Qué quiere decir? Pues es un elemento con el que se puede mejorar o mitigar el efecto de las enfermedades. En ese orden de ideas, el comer cualquier cosa, el tomar un simple café, está de alguna manera incidiendo en nuestra salud para bien o para mal. Entonces queremos que ustedes aprovechen esta charla haciéndonos preguntas, contándoles por qué pusimos esos ingredientes, que son muchos de ellos, por no decir todos, los ingredientes que hemos venido hablando. Fíjense qué hicimos. Arrancamos por contar que hay unas enfermedades que no se transmiten, no se contagian, no son como el COVID, no son como la gripa, se adquieren. ¿Y por qué se adquieren? Precisamente porque he comido tanto de cosas que no debo, que se me volvieron tóxicas. Entonces la cantidad de lo que me comí, de esos panes, de esos roscones, de esos quesos, me afectó el organismo. Estamos haciendo una afectación a partir de algo que se consumió. De manera que estamos igualmente por la misma vía buscando algo con qué solucionarlo. Entonces es cuando empieza este efecto terapéutico. Y ese efecto terapéutico lo tenemos en cada una de las recetas. Por favor, entendámonos, nadie está afirmando aquí que los vamos a curar de todas sus enfermedades con estas recetas. No, nadie le está diciendo eso. Pero sí pueden ustedes tener la certeza que si hacen el cambio, si hacen el esfuercito, que además es un pequeño, muy pequeño esfuerzo, porque se trata de algo que es agradable, es palatable, es sabroso, es delicioso. Entonces es realmente un esfuerzo muy pequeño. Puede participar toda la familia. Son recetas sorprendentemente sencillas de hacer. El tiempo promedio de una receta de estas son 10, 11 minutos haciéndola. Lo importante es tener los elementos listos y lo haremos
a continuación con preguntas. Pregúntenos y trataremos de responderle con base en lo que aprendimos haciendo esas recetas tanto ahora como anteriormente. Muy bien. ¿Qué se requiere en esa cocina para poder hacer este taller? Nada raro. Una licuadora que funcione decentemente y un colador de tela donde quepa el contenido del vaso de la licuadora. Pónganme atención porque les voy a dejar un par de tareas que estaremos viendo en ese día la ejecución. Una licuadora y un colador de tela fuerte que aguante donde quepa el contenido de la licuadora. El costo por asistente ya lo mencionamos, son 160,000 pesos por las 4 sesiones, todas las sesiones, no tenemos sesiones individuales, o se asiste a todas o no se asiste a ninguna. Y los ingredientes valen 120,000 pesos. ¿Por qué escogimos tener los ingredientes? Usted puede irlos a buscar. Al igual que nosotros los buscamos, usted puede perfectamente irlos a buscar. El punto es que las cantidades que se consiguen desde luego que superan en mucho a lo que se requiere para las recetas. Obviamente yo me quedo con las cantidades, yo lo uso posteriormente. Pero si necesito 4 cucharadas, 8 cucharadas de algarrobo y compro una bolsa de 500 gramos, pues entonces la idea es que no se me envejezca ahí. Por eso decidimos como organizar los poquitos de las cosas como más complicadas de buscar para ponérselos a disposición. Igualmente, en este momento puedo decirles que quienes no quieran ni siquiera esa parte de los ingredientes, hay 2 en particular que se dificulta buscarlos. Esos son el algarrobo, que se utiliza para una torta en una de las recetas, y la levadura nutricional que se utiliza en otras, que es lo que, aparte de dar un sabor muy delicioso a queso parmesano, sin tener nada de contenido lácteo, aporta una gran cantidad de nutrientes. Siempre el objetivo es aportarle algo al organismo, y eso lo vamos a hacer con estos 2. Están incluidos en la lista de ingredientes que les estoy mencionando, que se envían por 120,000 pesos. Pero se le envía un poquito como para las recetas. Si ustedes quieren conseguir el algarrobo, si ustedes quieren conseguir, aquí está el algarrobo, mírenlo. Es esta bolsa tiene 500 gramos y esta bolsa se la enviamos a domicilio por 30,000 pesos sin incluir el domicilio. El otro que es medio extraño de conseguir es la levadura nutricional, la que les acabo de decir que tiene un cierto sabor a queso parmesano, que tiene un contenido nutricional muy interesante también. Esta levadura nutricional tiene 250 gramos. Pónganme atención, 250 gramos. En la preparación del taller vimos paquetes de 125 gramos a 40,000 pesos. Es una exageración, abusan. Entonces nosotros quisimos buscarla, quisimos ponerla a disposición de ustedes, de manera que si están interesados podemos enviarle una y otra. No incluye en el costo el domicilio, pero se la enviamos a su casa aquí en Bogotá. Muy bien. Esa es la situación. Continuamos hablando que se me perdió. Pero si escoge que se le envíen los ingredientes, ya les muestro cuáles son, entonces allí van todos aquellos medio complicaditos de manejar
y esos valen 120.000 pesos, incluyendo envío. Eso sí, incluyen el envío y se envían dentro de Bogotá. La inscripción va hasta el lunes 16 de noviembre a las 6 de la tarde para el taller. Para quienes se van a inscribir únicamente al taller. Si se van a solicitar ingredientes, la inscripción va hasta el viernes 13, es decir, este viernes, de esta semana. Quienes quieran los ingredientes deben estar inscritos máximo este viernes a las 12 del mediodía para que le puedan llegar sus ingredientes a tiempo a su casa. Una vez que las personas se inscriban, estas recetas que están filmadas van a quedar disponibles con un usuario y una contraseña. Hay que ingresar como se ingresaría, por ejemplo, al correo. Ponen un usuario que nosotros le damos, ponen una contraseña en la página y están disponibles durante una semana, hasta las 12 de la noche del 4 de diciembre de este año, para que la puedan mirar y remirar y repasar. Y si tienen preguntas, nos hacen preguntas, con muchísimo gusto las respondemos, para que puedan posteriormente mirar las recetas. El recetario completo en formato electrónico se los enviamos a quienes hayan cubierto, por supuesto, el valor de la inscripción al correo que nos registraron. Por eso pedimos que sean cuidadosos al escribir el correo. Y por supuesto, necesitamos que nos informen si han hecho el pago. Nosotros no podemos saber el pago a menos que usted nos avise que pagó, para poder registrar ese pago y generarle desde luego su factura que le llega al correo que tiene registrado. Por eso pedimos unos datos específicos para poder hacer la factura correctamente: nombre, apellido, número de documento, la dirección, correo electrónico, para poderles hacer el registro. ¿Por dónde se puede pagar? Estamos pidiendo que nos paguen por Nequi, que es una aplicación electrónica en el celular, o DaviPlata. Ambos se manejan con el número de celular. No necesita tenerlos usted. Usted ingresa en el computador en Google a Nequi o ingresa en el computador a DaviPlata y ahí hace la transacción como pagando un servicio público. Ahí los va guiando la página y finalmente ese dinero nos llega y nos avisa, por favor. Igualmente reiteramos en la parte inferior, esto lo hemos mandado a quienes se han inscrito en la página, en esta página. Ahí les llega la información, esta que estamos viendo acá, y el listado de los ingredientes. El listado de los ingredientes es es lo que hemos mandado. ¿De qué consta? Tenemos aquí en la parte superior todas las recetas que vamos a hacer separadas por día. Estas recetas, para que ustedes las tengan muy claro. Fíjense que aquí en amarillo hay un número. Ese número es el que identifica los ingredientes de esa receta. Entonces, todo lo que tenga el número 16 aquí será lo que va en la receta del queso para nachos. Entonces, yo miro aquí y me encuentro con que el ajo tiene el número 16. Entonces necesito ajo, un diente, para el queso para nachos. Aquí aparece de nuevo el número 16, cebolla fresca cocinada. Entonces necesito un trozo de cebolla larga fresca
para el queso de nachos. Y así sucesivamente voy mirando. Como esto es una hoja de Excel, ustedes pueden de pronto, una vez que entiendan el funcionamiento, organizarla para que agrupe todas los ingredientes de una sola receta. Todos los ingredientes de una sola receta. Entonces pueden pedir, por ejemplo, que se organice con base en el código de la receta y aquí está. Entonces, todo lo que se requiere para la receta que tiene el código 11, es decir, la torta de algarrobo, está en un solo bloque. Mírelo aquí, todo el bloque. Esto es todo lo que necesitamos para la receta de la torta de algarrobo. Todo lo que necesitamos para el pan de salvado, avena y semillas, mírenlo aquí. Y así sucesivamente con cada una de las recetas. Entonces, esa fue la idea de hacerlo en una hoja de Excel. Este es el orden en que vamos a presentar cada día las recetas, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Como la torta de algarrobo y el pan de semillas se demoran, entonces es lo primero que vamos a hacer para poderlos meter al horno, y mientras están cocinándose en el horno, estaremos preparando el arroz jardinera y el queso para nachos. Esa es la explicación de esta tabla que les enviamos a su correo cuando se inscriben. Si tienen alguna duda, por favor nos la manifiestan y con mucho gusto les hacemos las claridades del caso. Entonces, si no, bueno, a ver, último punto. Estos ingredientes que están señalados en amarillo, aquí en este lado, son los ingredientes de los cuales decimos que se le envían a su casa. Esos son los ingredientes, y si usted adquiere los ingredientes, lo que le vamos a mandar pues es todo lo que necesita, la sal marina que necesita para todas las recetas que tienen sal marina, el salvado de avena para todas las recetas que tienen salvado de avena, la panela para todo, no, para la panela en polvo para todas las recetas que tienen panela en polvo, y así sucesivamente. El marañón para todas las recetas que tienen marañón. Esa es la razón, y esto es lo que se va a enviar a quienes adquieran los ingredientes. Esto que está aquí señalado en amarillo. Muy bien. Creo que con eso quedamos claros. Quienes quieran únicamente la levadura nutricional y quienes quieran el algarrobo, se los podemos enviar a su casa, únicamente esos dos, pero ya no le vamos a mandar el poquito de la receta, sino que le mandamos las bolsas completas. La bolsa de 500 gramos de algarrobo y la bolsa de 250 gramos de la levadura nutricional. Muy bien, entonces nos vamos con la charla. De nuevo, para quienes no me conocen, yo soy Giovanni Zapata Gutiérrez, soy médico de la Universidad Nacional, tengo la especialidad de homeopatía, de terapias alternativas, dentro de ellas medicina tradicional china, y creador, enamorado, seguidor, desarrollador de Nutrapédica. Queremos que ustedes en esta charla
conozcan algunas cosas de alimentación para que entendamos un poco, porque es clarísimo que efectivamente se hace difícil a ratos entender toda esa maraña de información tan grande, especialmente lo que se consulta en la internet. Entonces quisimos aquí hacer una síntesis, volvernos a lo básico, porque siempre hablamos que las vitaminas, que las grasas, que las proteínas, pero finalmente a veces como que se confunden los términos y hoy quisimos ponerle claridad a esos términos. Respóndanse, háganse esta pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? Ustedes me van a mirar con cara de loco y me van a decir, pues clarísimo, tengo 40 o 50 o 30 o 20, qué sé yo. Esta pregunta la hice para llegar a un punto específico. Cualquiera que sea la edad que yo tengo, no es la misma edad en todas las estructuras que conforman el cuerpo. Pongan atención. Tengo 64 años. Entonces, cualquiera diría, ah, no, pues sus piernas también tienen 64 años. O su cerebro o su hígado tienen 64 años. Pues resulta que no es así. Los tejidos cambian a distintas velocidades, pero tenemos que cambiarlos. Así como hay que hacer mantenimiento en la casa e ir cambiando las tejas que se envejecen para que no haya goteras, ir cambiando los interruptores de la luz para que no tengamos cortos, ir cambiando los bombillos por otros mejores, igualito sucede en el cuerpo. Hay que ir cambiando los tejidos, hay que ir renovándolos. Por eso hemos mencionado tantas veces y lo reiteramos que se necesita la hormona de crecimiento, entre otras cosas. La hormona de crecimiento es el disparador, el controlador, entre otros, de esos procesos de recambio, de sustitución de los tejidos. Pero los tejidos se van cambiando de manera paulatina a distintas velocidades. Eso hace que cada tejido tenga edad distinta y que en este momento yo pueda decir que unos años son los que tienen mis piernas y a lo mejor otros los que tiene mi sangre y otros lo que tiene mi corazón, mis músculos, en fin. Pero el asunto definitivamente está por el hecho del envejecimiento de las células. Hay que cambiarlas, hay que modificarlas, hay que renovarlas, hay que hacer recambio. Si vamos, por ejemplo, al intestino, fíjense, aquí está el intestino delgado. El intestino delgado tiene unas células que necesitan cambiarse a gran velocidad. Primero, pues porque la alimentación como tal raspa, desgasta. Y segundo, porque las células del intestino son una especie de alfombra, por eso aquí dice la alfombra, porque realmente parece una alfombra llena de pelitos. Y todos esos pelitos producen cosas, líquidos, que ayudan a romper la comida para poderla disolver y meterla en el organismo, para hacer el proceso de la digestión. Eso hace que esos pelitos, esa alfombra del interior del intestino, tenga que cambiarse cada 3 o 4 días más o menos. Pero miren, la sangre, por ejemplo, tiene muchos componentes, tiene lo que llaman las defensas, y ellas tienen una velocidad de reposición muy distinta a la que tienen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pueden durar 3, 4 meses. Las células de las defensas cambian, unas se cambian cada día, otras duran un poquito más, en fin. Pero lo que es claro es que todos los tejidos del cuerpo se renuevan, se recambian, se sustituyen. Y 2, tienen distintas velocidades de cambio. Eso es lo que queremos recalcar.
Entonces vuelve la pregunta, ¿sabe cuántos años tiene realmente? Y aquí nos encontramos con esto, por ejemplo, para que tengan una idea. Las células del intestino, la alfombra que les mencionaba, que ya dijimos que se cambian más o menos cada 2 o 4 días. Las células del sistema inmune, que se cambian más o menos cada 2 o 10 días. Las células del cuello uterino en las mujeres cambian cada 6 días. Las células del pulmón tengo que renovarlas cada 8 días. Las células de la piel me duran un poquito más, me pueden durar entre 10 días y un mes. Fíjese que uno muchas veces, por alguna razón, deja un par de días de hacer el aseo en la casa y después cuando mira las superficies que tienen como un polvito blanco. Una parte de ese polvito son células de la piel que se le han caído a usted y aterrizan en los muebles. De eso es lo que se alimentan algunos parásitos como los ácaros. Y las células de los huesos, las células que se comen el hueso para poder que otras vengan y produzcan hueso nuevo, se producen entre 2 semanas y 3 meses. Pero ojo, ellas son las que quitan hueso viejo y ponen hueso nuevo. Pero el hueso como tal se calcula que se cambia más o menos un 10% cada año. Es decir, supongamos que tengo 10 kilos de hueso. Todo mi cuerpo tiene 10 kilos de hueso, por ejemplo. 1 kilo, apenas 1 kilo cada año de todos esos huesos los cambio en un año. Así que más o menos mis huesos en general duran en total para cambiarse 10 años. O sea, ya hará cuentas y se dará cuenta que, por ejemplo, la pierna, el hueso grande de la pierna suyo, no tiene los 40 o 50 o 30 años que pensó que tenía, tiene apenas 10 añitos, es un niñito. ¿Y para qué les digo esto? ¿Para qué les hago ver estos recambios de las células del cuerpo? Pues imagínense que se necesita materia prima, para poder cambiar esos tejidos. Se necesita materia prima para poder desarmar y poder volver a armar tejidos nuevos. ¿Y de dónde sale ese material para hacer el mantenimiento? ¿De dónde lo obtenemos? Pregúntense, ¿de dónde obtenemos el material para poder hacer los nuevos glóbulos rojos, la nueva piel, los nuevos huesos, el nuevo pelo, las nuevas uñas? Pues eso sale, por supuesto, de lo que me como. Fíjense la lógica, porque a veces parece que se pierde como de vista, la gente como que no hila a ratos eso que se come con eso que tiene. Pero ¿por qué será que se me cae el pelo, que se me seca, que las uñas se me abren, que la piel se me está arrugando y manchando? Mire lo que come. Probablemente lo que está comiendo no es lo que necesita. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. A lo mejor alguno de sus alimentos usted, por la forma en que lo consume, lo está volviendo veneno. Esos materiales de repuesto, la calidad de ese nuevo ladrillo, pues depende, por supuesto, del material con que lo hago. Si consigo buen material para hacer los nuevos ladrillos de cambio, pues tendré unas buenas paredes. Pero si voy y compro materiales de segunda en cualquier parte, no puedo esperar tener unas paredes de calidad. Y eso sucede, se aplica también en el cuerpo. Este es un estudio publicado, por eso lo puse acá de esta forma, por una revista
de acceso popular de la Sociedad Española de Cardiología. Este es un estudio reciente, es de 2015, donde muestra la inflamación, su relación con la dieta y la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué papel que tiene que ver la inflamación aquí en este momento con lo que estamos hablando? Pues todo. Porque resulta que de la calidad de la alimentación, de lo que yo consuma, depende que ese tejido nuevo que haga tenga buena calidad y que además funcione bien. Si como cosas inadecuadas, ese tejido se va a ver afectado. Ese tejido se va a ver afectado hasta el punto que empieza a tener efectos de la inflamación. Inflamación que hoy día se denomina inflamación sistémica de bajo nivel. ¿Y por qué se denomina de esa forma? Sistémica, pues porque afecta todo el sistema. Me afecta desde acá, desde este primer pelito de la coronilla hasta la suela del zapato. Por eso es sistémica. ¿Y por qué se habla de que es bajo nivel? Porque efectivamente anda con nadadito de perro, no se nota, no es una explosión, no es que yo me tomé este vaso de qué sé yo qué gaseosa y de inmediato voy a caer al suelo en convulsiones. No, eso no sucede. Lo que sucede es que se altera el sistema inmune, se pierde su equilibrio, se chifla y empieza a atacarme. Entonces, como hay comidas que disparan más ese efecto de inflamación que otras, eso llevó a que unos investigadores de la Universidad de Carolina del Sur analizaran, perdón, todo el día he estado hablando porque he estado en reuniones y dando algunas charlas. Analizaron 45 parámetros nutricionales, 45 elementos de lo que se consume normalmente, para ver si eran facilitadores o frenadores de la inflamación. Revisaron 1943 documentos, artículos que se publicaron desde hace 60 años. Todo este tiempo, hasta 2010, todo este tiempo recogieron todas esas publicaciones y empezaron a leerlas con lupa. Y encontraron que ahí había una serie de sustancias que se producen en el organismo cuando hay inflamación y se llaman marcadores de inflamación. Esos que le muestran a usted cuando va a que le hagan examen de sangre y le dicen que el PCR, que la interleucina, que el factor necrotizante de tumor, es lo que le están mirando. Esos marcadores indican cuando yo estoy comiendo mal y efectivamente me muestran el resultado, porque se me elevan todos esos marcadores. Ese seguimiento se hizo con una cantidad bastante sustantiva, bastante notoria de personas. Se hizo el seguimiento a 22,000 graduados de la Universidad de Navarra. Unas personas de varias edades, donde en promedio tenían 38 años. A los 38 años uno no espera que sea gente que tenga diabetes, hipertensión o derrames cerebrales, y la gran mayoría de ellos mujeres. Esos estudios permitieron identificar entonces esas características y se desarrolló ese calificativo de índice inflamatorio de la dieta, determinante para ver qué tanto, de acuerdo con el consumo de esas cosas, la gente se podía enfermar. Ese índice inflamatorio de la dieta es el que tiene que ver, imagínense, por ejemplo, una fritanga.
Deliciosa, claro que sí. Entonces se va y el chicharrón y la morcilla frita y el plátano frito y la carne asada y todo ese tipo de cosas. Muy deliciosos, pero repletos de elementos proinflamatorios. La grasa, y especialmente la grasa quemada, tiene muchos elementos que llevan a que el organismo se afecte y se inflame con mayor facilidad. Entonces, es uno de los elementos que contribuye a que se deteriore el organismo, pero no es el único, no es únicamente la grasa. La comida industrializada, con todos esos elementos que le ponen para que huela rico, para que se vea bonito, para que tenga un bonito color, para que sepa rico, que son artificiales, son cosas que a la vez disparan ese índice inflamatorio de la dieta. Pero ahí no termina la tristeza, desafortunadamente, porque además hay otro índice conocido ya hace más tiempo que este, que es relativamente reciente, que se refiere al índice glicémico. Escúchenme bien que el concepto es muy sencillo. Lo que la gente llama en general harinas, la papa, la yuca, el arroz, el plátano, la racacha y algo otras comidas que uno como que no piensa que tengan harina, en última instancia contienen azúcares. Esos azúcares que están presentes en la lechuga y están presentes en los envueltos y están presentes en la guatila y están presentes en el roscón con arequipe, tienen como característica el que el organismo las chupa más o menos rápido. Cuando yo me como un platado de deliciosa pasta, esa pasta tiene una gran cantidad de harina, de lo que la gente comúnmente llama harina, hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono, el organismo los recoge rápidamente porque es lo que utiliza para producir combustible, para producir la gasolina que mueve los músculos, para producir precisamente glucosa, que esa es nuestra gasolina. Cuando ese azúcar se puede chupar muy rápidamente porque está muy refinado, muy bonito, muy blanco, muy pulido, entonces rápidamente sube el azúcar en la sangre. Ese nivel de azúcar sanguíneo que sigue a haberme comido una cosa se llama índice glicémico y por eso decimos que tiene la capacidad de elevar el nivel de azúcar en sangre. Repasen bien el concepto. La lechuga, la guatila, el pepino cohombro, el zucchini, ¿tienen azúcar? Sí, sí tienen. Pero tienen un azúcar que tiene muchos nudos. El arequipe, el pan, las tortas, las galletas tienen un azúcar que es planito. Entonces, obviamente, el planito, el que parece un espagueti, me lo chupo de una sola vez. Pero como eso se vuelve azúcar, entonces ese azúcar llega rápidamente a la sangre y se sube. A diferencia de la que viene en la lechuga, la guatila, las espinacas, el brócoli, que son tipos de azúcar muy enrevesados, muy anudados, muy con cachumbos que lo frenan, ingresan despacio a la sangre y como consecuencia no suben el azúcar, es decir, tienen un índice glicémico bajo. Tenemos dos índices.
Tenemos el índice inflamatorio de la dieta y tenemos el índice glicémico. ¿Y qué tienen que ver uno y otro? Todo, porque en la medida que hay un índice glicémico alto, eso afecta el índice inflamatorio de la dieta, lo cual quiere decir que mi organismo se hace más propenso a tener inflamación sistémica de bajo nivel. Miren cómo vamos hilando la cosa. Yo repongo los tejidos, tengo que recuperarlos, tengo que remendarlos, tengo que renovarlos, pero dependiendo del tipo de alimentación con el cual haga ese proceso, entonces esos remiendos, esas reparaciones, esas renovaciones pueden pasar limpiecitos o pueden ensuciarse. ¿Con qué? Con el índice inflamatorio de la dieta, lo cual hace que los tejidos se afecten de entrada, o con el índice glicémico, porque contiene muchos azúcares. La arracacha tiene azúcar, la papa tiene azúcar. ¿Le estoy diciendo que no vuelva a comer arracacha en su vida? No. ¿Le estoy diciendo que no vuelva a comer papa en su vida? No. ¿Le estoy diciendo que no vuelva a comer batata en su vida? No. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Si yo me siento y en el plato hay 3 papas, 2 plátanos, una arracacha, media libra de arroz, eso me sube el índice glicémico y me lleva a que se aumente el índice inflamatorio de la dieta. Y me lleva a que la reparación, la renovación, el recambio, la reposición de mis tejidos no se haga de buena calidad. Ese es el punto. Entonces no es solamente recambiar, sino recambiar bien. Ese índice glicémico se puede conseguir. Aquí les voy a traer un ejemplo. Aquí se los quise poner. Este es un ejemplo de internet común y silvestre. No es nada del otro mundo, para que ustedes tengan una idea. La glucosa, que es una forma de azúcar, es el punto de comparación. Rafael, te agradecería que me dijeras qué tan claro se ve esto. Entonces. Se ve perfecto, doctor. Gracias. Entonces, la glucosa, les decía, tiene un índice glicémico de 100. Esto es español, por eso acá dice índice glucémico. Nosotros decimos índice glicémico. Como comparación, no, pero es que yo me comí una ensalada con zanahoria, sí, pero es que mire que la zanahoria tiene 92. Es casi como si hubiera comido azúcar puro. Casi como si se hubiera sentado con la bolsa de azúcar y se la hubiera comido a cucharadas. Esto es la aplicación práctica de lo que les estoy diciendo. Miren la miel, tiene 87. Miren las papas, tiene 80. Y además, si ese puré de papas viene con mantequilla y crema de leche, ni se diga. Miren el pan blanco. No, pero es que el pan no tiene azúcar. Por supuesto, produce, facilita, aporta azúcar al organismo. Esa harina, porque es refinada, es bonita, es blanca, es muy elaborada. Si usted me pone aquí un pan de 100 gramos y me pone aquí un envuelto en Boyacá de 100 gramos, cómase el envuelto. Tiene panela, sí, pero es un carbohidrato no refinado. Es un carbohidrato con afrecho. Es un carbohidrato con cáscara. Es un carbohidrato de alguna manera entero. Eso hace que el azúcar se enrede.
Entonces ingresa más despacio de todas maneras a la sangre. Más despacio en todo caso que este pan blanco, que miren con la velocidad que ingresa. Alguien dirá, no, pero es que es poquito, vea, el cereal son 66, sí, pero es que ese cereal se lo toma además con leche y con chocolate y muy probablemente le pone azúcar. No, 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 es que yo desayuno muy sano porque es que para el desayuno me pongo un cereal light. Sí, pero ese cereal ¿de qué es? Esta es la aplicación práctica. Todo esto, con estos índices glicémicos elevados, produce inflamación. Y hay algo que no he mencionado hoy. El azúcar termina volviéndose en el organismo grasa. Entonces, una persona que come mucho pan puede terminar con sus triglicéridos elevados, aparte de tener el azúcar elevado. Ese es el paso, lo que se llama metabolismo, la transformación que va teniendo la alimentación en el organismo a medida que hace una serie de pasos. ¿Para qué? Para poder ser utilizada posteriormente. Aquí tenemos entonces, esta sacarosa es el azúcar corriente, la panela, por ejemplo. Fíjense el índice glicémico que tiene. Las papas fritas, miren el índice glicémico que tiene. Y así sucesivamente. Miren el jugo de naranja. No, es que yo por la mañana me levanto y me tomo un vaso así con vitaminas y con no sé qué más y con ostras de jugo de naranja. Se comió el azúcar que podía comerse en 2 o 3 días con un saludable jugo de naranja. Le estoy diciendo que no coma naranja, no. Le estoy diciendo que no tome jugo de naranja, no. Nada es veneno y todo es veneno, depende de la dosis. Por eso arranqué la charla con esa afirmación que sigue siendo absolutamente cierta. Una mandarina, no, qué delicia, bien. Un jugo de mandarina. 18 mandarinas concentrado el azúcar, índice glicémico elevado, colesterol elevado a la larga, triglicéridos elevados a la larga. ¿Por qué? Por un saludable jugo de mandarina. No vuelva a tomar jugo de mandarina, no le estoy diciendo eso. No vuelva a comer mandarina, no le estoy diciendo eso. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Entonces el proceso de recambio, el proceso de sustitución, de reparación del organismo, yo lo manejo, lo mejoro o lo empeoro dependiendo de qué estoy metiéndole al cuerpo. Ese es el punto, eso es lo que queremos enfatizar. Si yo trato que la gran mayoría de lo que como ayude al proceso, lo beneficie, pues voy a tener un recambio saludable. Entonces no voy a tener osteoporosis y no se me van a acabar los músculos. Miren, los viejitos, en la medida que van aumentando la edad, los músculos se hacen de papel, de espagueti. Fíjense, por ejemplo, para que nos entendamos, el tomate tiene 38%, eso hace 38 de índice glicémico. Eso hace parecido a un helado. Eso hace que yo le diga que no coma tomate. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que hay que mirar cuánto tomate se come porque tiene un índice glicémico parecido a un helado o a un yogur. Eso es, mis estimados amigos, lo que les estoy diciendo. No, 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 es que yo endulzo con jarabe de agave porque como es natural, es muy saludable. Quítense la idea de la cabeza. El que sea natural de ninguna manera califica automáticamente un alimento como sano. De ninguna manera.
Esas florecitas moraditas que parecen campanitas que están subiendo a Monserrate son muy naturales. Mastíquese 5 y llámese la ambulancia porque va a tener un paro cardíaco. Y son muy naturales. Quiero enfatizar muchísimo en el concepto. Muy bien. Regresamos entonces. Espero que esté muy claro que es un índice inflamatorio de la dieta dado por muchas cosas que incluyen las grasas animales, que incluye los alimentos industrializados y el índice glicémico, que es la capacidad de un alimento de subirnos el azúcar en la sangre. Uno y otro se interrelacionan y pueden afectar el recambio, la reparación del tejido del cuerpo. Entonces hay que planificar alimentos de forma tal que yo pueda combinar un alimento que tiene un índice glicémico alto, por ejemplo una zanahoria, por dar algún ejemplo, con unas arvejas. Eso me lo compensa uno con otro, pero en todo caso hay que mirarlo con juicio. El tamaño de la porción también importa. No, es que yo solamente me dedico a comer papa asada. Sí, pero es que se come 10 papas. Entonces, la papa es saludable, sí. Su cáscara tiene vitamina C, sí. Pero si se come 10 papas, además se metió una cantidad enorme de azúcar. Hay que mirar el tamaño de la porción. Y la gente que tiene sobrepeso, que es gente que tiene problemas de inflamación, además come muy rápido. Y come muy rápido y no se da cuenta de cuánto ha comido. Entonces come más de la cuenta. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Los alimentos procesados, los alimentos que se les ha hecho un proceso industrial, los jugos de frutas de cajita, las papas fritas de paquete, tienen un índice glicémico en general más alto que el consumir el alimento en su estado natural. Ténganlo muy en cuenta. Ahora, hay que tener en mente que los alimentos, dependiendo de cómo se cocinen, pueden tener un índice glicémico más alto o más bajo. Varias veces hemos mencionado que si se calienta, si se cocina una comida y esa comida luego la enfriamos, una comida que contiene carbohidratos, unos frijoles, unas lentejas, una papa, una racacha, un plátano, se cocina, luego se enfría, se mete a la nevera y se consume después. Ese proceso de cocinar, enfriar, guardar, refrigerar y después calentar para comer, amarra los azúcares y como consecuencia disminuye el índice glicémico porque crea almidones resistentes que aguantan un poco más para que no los chupemos tan rápido en el intestino. Dependiendo de ciertas características, un mismo tipo de alimento puede tener valores diferentes de índice glicémico. Eso sucede, por ejemplo, con el arroz, con la avena. Piensen en esa avena instantánea que viene con sabores deliciosos, industrializada, deliciosísima. Eso se hace en 30 segundos. Esa tiene un índice glicémico de aquí a la luna. Pero si yo consigo avena así, toda repleta de afrechito y toda esa cosa, es una avena que entra despacio
al organismo, entonces no me eleva el azúcar, no me afecta la reparación de mis tejidos. El azúcar es el otro gran dolor de cabeza, el gran dolor de cabeza, y arranca en el embarazo, ¿cómo les parece? Cuando la mamá se excede durante el embarazo en el consumo de alimentos dulces, de alimentos grasosos, en la lactancia cambia la forma en que el feto, en que el bebé percibe los sabores y lo hace más tendiente a buscar esos sabores cuando está en su edad adulta. Entonces se programa el niño desde el vientre mismo. Desde que está en la barriga de la mamá, ya lo programé para que sea un gordo panzón cuando esté grande. Imagínense. Estos son unos endulzantes artificiales que quise mostrarles. Hay muchísimos, muchísimos. Algunos naturales, como los que conocemos generalmente, la sacarosa, que es el azúcar de caña, la glucosa. Es importante tener en mente, y sobre todo aquí quiero hacerles destacar algo. Uno va al mercado y consigue paqueticos de stevia. Lo que pasa es que en la letra muy chiquitica no le mencionan que esa stevia es 2% de stevia y 98% de glucosa. Entonces, el beneficio que pudiera obtener de utilizar solo stevia para no consumir azúcar, porque la stevia no tiene azúcar, se pierde por completo por la cantidad de dextrosa o de glucosa que tiene. Hay que leer muy bien, muy bien, muy bien los empaques. Esto es una desgracia porque para poder decir que algo no tiene azúcar, entonces le ponen jarabe de maíz de alta fructuosa. Ese jarabe de maíz de alta fructuosa contiene un tipo de azúcar que ingresa muy rápidamente al organismo y es peor que el azúcar puro mismo. Hay que tener cuidado y se utiliza mucho en bebidas que dicen tener menos azúcar y que son muy dulces. Se utiliza para endulzar ese tipo de alimentos, de bebidas. Esta es una tabla que muestra algunos de ellos, mostrando la respuesta glicémica, el índice glicémico, pero lo que yo les puedo decir con conocimiento de causa, definitivamente es que si van a elegir un endulzante artificial, por ahora lo mejor es escoger stevia. Se consiguen las hojitas pulverizadas, no consigan nada blanquito, no consigan nada bonito, consigan las hojitas pulverizadas que se consiguen en paquetes, son extremadamente baratas y son endulzantes deliciosos. En general, las harinas, los carbohidratos debe ser más o menos la mitad de la alimentación que tomamos durante el día. La grasa, que es el otro componente, tenemos dos grandes grupos: la grasa proveniente de comida animal, que es la grasa que nos genera problemas, y la grasa proveniente de fuentes vegetales. Hay que hacer una excepción en la grasa de tipo animal, que es la grasa que proviene, por ejemplo, del salmón, que es la grasa que proviene del krill, que ya se las he mencionado. Es una grasa que contiene altos niveles de omega 3, entonces de alguna manera funciona como un protector del organismo. Pero en general las grasas animales nos afectan y nos afectan bastante. ¿Estoy diciendo que no vuelva a consumir grasa? No. ¿Le estoy diciendo que no vuelva a mirar una grasa animal? No. Estoy diciendo lo que repito desde el principio. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Hay que evitar las grasas, la mantequilla, la grasa sólida. La excepción en esta grasa sólida es, por ejemplo, el aceite de coco, que aunque se ve sólido, realmente es una grasa que se puede consumir.
las grasas que se manipulan, que vienen para hacer los paquetes, que vienen para hacer la comida industrializada, son grasas que en general afectan y afectan bastante. Entonces hay que evitar esas comidas grasosas. Uno no debería consumir más allá del 20% de alimentación, de calorías, de lo que debe consumir en el día de energía proveniente de la grasa total. Pero además hay un tipo de grasa que es la grasa específica de origen animal, que se llama grasa saturada, que es la que tapona las arterias, y de ella máximo el 10% de las calorías debería provenir de esa grasa animal. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que si estamos hablando que esa grasa va a ser el 20% de mi alimentación, estaríamos hablando que máximo de las 2.000 calorías que me recomiendan comer en el día, 400 deberían provenir de esa grasa. Obviamente que ojalá de esas, ojalá la mitad sea aguacate. Y entonces ya la cosa cambia porque un pequeño exceso de las grasas naturales vegetales es beneficioso. Y eso forma parte de esa tendencia que existe hoy día, que es la dieta cetogénica, que funciona muy bien para muchos problemas de las personas en general. Y la proteína. El otro problema grave es la proteína. Entonces tenemos que las proteínas son la estructura, la malla que ayuda a formar todo el cuerpo, están presentes en todo el organismo en muy distintas formas y esas proteínas, las de mejor calidad, hay que reconocerlo, provienen de los productos animales. Desafortunadamente, el producto animal pues también se acompaña de grasa. ¿Cuál es el ideal? El ideal es conseguir proteínas provenientes de elementos vegetales, pero esas proteínas tienen algunas cojeras. Las proteínas que vienen de la quinoa y las proteínas que vienen de la soya y las proteínas que vienen del amaranto y las proteínas que vienen de todas estas fuentes vegetales, les falta alguito. Entonces, ¿qué hago? ¿No me sirven? No, sí sirven. Lo que hay que hacer es combinar varias. Entonces, combinar lenteja, arroz y frijol, por decir algo. Es combinar quinoa con arroz y con garbanzo. Ese tipo de combinaciones refuerza mutuamente las distintas proteínas y permite que le aporten al organismo lo que requiere de la manera adecuada. Hay que tener en claro que en la medida que se aumenta la edad, se va perdiendo músculo. Eso es lo que se denomina sarcopenia. Se da con otras enfermedades, pero en general la sarcopenia proviene más de esa enfermedad que se llama envejecimiento con mala alimentación. ¿Qué hay que hacer entonces? Como no tengo forma de guardarme las proteínas, no tengo un bolsillo para guardar proteínas, tengo que tener claro lo que necesito para hacerle el quite para huir de la sarcopenia. En términos generales, muy generales, porque varían las necesidades dependiendo de la persona, en términos muy generales, se necesita más o menos un 10 a un 35% de las calorías totales. Esto se traduce en algo así de este estilo. Pónganme atención. Yo tengo que tener en cuenta cuánto debería pesar. Entonces, supongamos que yo peso 60 kilos, supongamos. Si ese es mi peso correcto o muy aproximado, entonces más o menos eso en gramos
debería ser lo que yo consumo en cosas de proteínas en el día. Pero hay que tener en cuenta que las proteínas no vienen puras. La proteína viene con rellenos. Entonces la arveja y la lenteja y el frijol y el chachafruto que tienen proteínas no son proteínas puras. De manera que yo necesito multiplicar por lo menos por 3 esos 60 gramos que dije ahora por mi peso que debería tener. Yo peso 60 kilos, necesito 60 gramos de proteína pura, pero para tener 60 gramos de proteína pura, necesito comerme 180 gramos. Entonces necesito consumir entre todo en el día 180 gramos de comidas con proteína, de esas lentejas, de esos garbanzos, de esas arvejas, de esos huevos, de esas claras o de carne, si es que consumo carne. Pero en todo caso es importante tener los requerimientos diarios de proteína, porque si no mi organismo empieza a degradarse. La proteína es un cemento importantísimo en la reposición de tejidos. Así que es consumir esas legumbres que involucran todo eso que ya hemos visto, las frijoles, arvejas, chachafrutos, habichuelas, maníes, lentejas, con algunas anotaciones importantes. Ya dijimos que si yo las cocino, las enfrío, las guardo y me las como después de tenerlas en la nevera, pues obviamente calentándolas de nuevo, eso va a hacer que las harinas que tienen, porque tienen harinas, sean menos asimilables, menos engordadoras, si lo quieren ver así, pero sí consumo las proteínas y las puedo usar. Hay varios tipos, muchos tipos. Aquí conseguimos en Colombia por lo menos 5 o 10 tipos de frijoles que en general, pues aportan muy buenos niveles de proteína. Yo siempre insisto, el chachafruto es formidable. Se puede utilizar en muchísimas formas, en casi todas las formas, con sal, con dulce, en batidos, como a usted se le ocurra. Los otros, como las habas, los garbanzos, se utilizan en otro tipo de preparaciones. La soya me genera inquietud porque mucha de la soya que se vende aquí es importada y proviene de sitios donde uno sospecha que se le han hecho manipulaciones genéticas. ¿Cómo se hace para que esos frijoles, esas lentejas, esos garbanzos no caigan mal? Entonces hay que remojarlos en cualquier modalidad, bien porque lo pongo a remojar rápidamente y lo dejo en la nevera toda la noche, bien porque lo pongo con agua hirviente y lo dejo 4 horas, o bien porque lo utilizo sin remojo. Hay que tener en cuenta que al utilizar los frijoles o todas estas legumbres sin remojo, hay más facilidad de que se produzcan gases. ¿Cómo hago entonces para evitarlo? Los frijoles, los garbanzos, todos esos granos que le caen pesados, no se le ponen cosas ácidas como el tomate, como el jugo de tomate, como el hogao con el tomate, sino después de que ya están cocinados. La sal o los ácidos endurecen el frijol y lo hacen menos digerible. Si los frijoles se van a congelar, que es algo que recomendamos, es importante sacarlos, dejarlos que se enfríen después de cocinar, escurrirlos muy bien y se congelan. Ese proceso hace, como hemos dicho varias veces, que se digieran mejor y que a la vez disminuyan su capacidad de aumentar peso. Es una buena opción.
El agua con el que se remojan estas legumbres debe cambiarse varias veces para sacarle algo que ayuda a que caigan pesados. Los frijoles enlatados no me simpatizan mucho, pero hay que reconocerles que son más digeribles. Los frijoles, para quienes caen pesados, deberían cocerse en una olla común y corriente a fuego lento. Eso hace que se cocinen mejor y facilitan la digestión. No les agregue ajo ni cebolla, hace que queden más pesados. Y se puede ayudar con asa fétida, con sal negra del Himalaya, para utilizarlo en vez de sal y así a la vez facilitar que el frijol sea más asimilable. No olviden que aparte de las vitaminas, de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, existen los compuestos bioactivos. Todas esas cosas que le dan color, que le dan sabor naturalmente a los vegetales, a las frutas y que al ingresar al organismo tienen impacto en el desarrollo de enfermedades, es decir, las frenan. Eso es importante tenerlo en mente. Espero que esto haya contribuido en algo a aclarar algunos conceptos sobre la alimentación sana. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Revisen lo que se van a comer, lean con lupa, con lujo de detalle qué dice la etiqueta, vuélvanse paranoicos, averigüen cuál es el contenido de eso que comen. Y seguramente su reparación de tejidos les saldrá mucho mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy gentiles por haber estado aquí con nosotros. Y a ver. Absolutamente cierto, ingeniera, muchas gracias por su comentario. Esas grasas de la carne asada, esas proteínas que se queman, producen efectivamente nitrosaminas y es lo que facilita el cáncer de colon. Muchas gracias por el comentario. Helman, me da gusto saber que anda por ahí. Muchas gracias por su comentario. Laura, muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto, Natalia. Muy gentil por su compañía. Gracias, Luz Ángela. Esperamos que le sea útil, que le sirva de algo todo esto que comentamos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mabel, muy amable. Gracias a ustedes por esa compañía, muy gentiles, y les deseamos una muy feliz noche. La avena, en general, cuando se habla de una avenita común y silvestre que no es refinada, que no es endulzada, que no es industrializada, no necesariamente hay que dejarla remojando. No hay problema. Sí, señor, todas las zanahorias contienen azúcares y si se comen en exceso, pues obviamente van a afectar. Por eso estaba mostrándoles que tienen un índice glicémico alto. Muchas gracias, muy amable. Omar, mucho gusto. Gloria, gracias, muy amable, buena noche. Gracias, Viviana, muy gentil. Lida Marcela, muy amable. Diony, un abrazo. Vanessa, espero que nos pongamos de acuerdo de nuevo,
que me tocó quedarte mal ayer. Saludos. Gracias, Belki, con mucho gusto. Con gusto, Rosmira, muy amable. Un abrazo. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Con mucho gusto, Belki. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la compañía.